Bueno, ay, bueno, confiemos en el Señor que no nos expulse y que podamos continuar. Bueno, entonces estábamos acá en esta parte. Bien, bien. Entonces esta parte ya la habíamos pasado y ya habíamos dicho cuántas veces aparece el verbo querisen en el Evangelio de Lucas. Y luego en el libro de los Hechos se emplea ese mismo verbo para describir la actividad de los discípulos del resucitado, ¿no? En general en Hechos 10, la predicación de Felipe, en Hechos 8:5 está Saulo y Pablo, o Pablo, Saulo o Pablo, pues que hace su predicación aquí en Hechos 9, en Hechos 19, en Hechos 20, en Hechos 28. Entonces también se aplica la predicación de Juan Bautista en Hechos 10 y a la actividad de los predicadores de Jesús también en Hechos 15, 21. Bueno, entonces quería que miráramos cómo el sustantivo solo aparece una vez, pero el verbo sí se repite muchísimo más, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles. Pero me voy a devolver para esta afirmación que estábamos diciendo acá, ¿no? A ver, esta afirmación que teníamos acá sobre el querido. Eh, esto. Entonces, ese término querigma que decíamos que se aplica a la totalidad de la obra. Entonces, ahora, la proclamación de Jesucristo crucificado y resucitado, ese es el anuncio, ¿no? Claro, Jesús anuncia, y ahorita vamos a mirar cuál es propiamente el mensaje de Jesús, qué es lo que Jesús va a proclamar. Pero, y luego él de proclamar un mensaje, pues él se convierte en el contenido del mensaje. Pero aquí decimos Jesucristo crucificado, la proclamación de ese mensaje que es Jesucristo crucificado y resucitado, como ese gran acontecimiento salvífico en el que se manifiesta la actuación escatológica de Dios. Y cuando hablamos entonces de esa actuación escatológica, nos estamos refiriendo a que esa visitación de Dios, que la estaban esperando muchos judíos y que estaban esperando que cuando el Señor Dios pues se manifestara en una visitación a su pueblo, esa sería una visitación eh, eh, y hablaban de los tiempos escatológicos. Entonces, obviamente, todo este acontecimiento del hecho Cristo, pues todo él es ese acontecimiento escatológico. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí en la obra local, ¿no? El acontecimiento escatológico por excelencia o el acontecimiento final de esos tiempos finales, ¿sí? Bien, Dairo dice aquí, de acuerdo a los evangelios y hechos, ¿cuál es la teología que, que, que tiene influencia en la iglesia de nuestros tiempos? Ok, de acuerdo a los evangelios y hechos, ¿cuál es la teología que tiene influencia en la iglesia de nuestros tiempos? Ah, ¿cuál teología te refieres? Porque si eh, estamos hablando de varias líneas teológicas. Entonces ya vimos las teologías de Marcos, ya vimos las teologías de Mateo y ahora estamos viendo las teologías de Lucas y una de esas es el querigma. Entonces, eh, de todas esas que hemos visto, eh, pues obviamente una de ellas es la cristología, ¿no? Porque nosotros confesamos a Cristo como Hijo de Dios. Damos títulos cristológicos a Jesús. Pero también el querigma, desde Lucas, está muy presente porque nosotros predicamos, ¿no? Predicamos a Jesucristo. Y entonces, esta teología del querigma, pues nosotros lo predicamos. Ahora, Lucas tiene su visión de querigma. Entonces, eso es lo que estamos mirando con respecto al querigma. Y Profe, ahora, señor. bueno, no sé si pudiera uno definir como cuál sería la teología que está marcando a la iglesia hoy o que está más marcada en la iglesia hoy. Porque es que de todas maneras los evangelios, cada uno sus temas teológicos, ¿cierto? Y que creo que Ujú. hacen mucho pie en la iglesia. Entonces, definir así de manera concreta, como uno pudiera definir otras doctrinas que son únicas y que de alguna manera, sí, pero los evangelios tienen diferentes temas teológicos.
Ujú. Entonces, no sé, creo que nos estaría difícil como definirlo realmente, pienso yo. Pues, por ejemplo, es que eso depende, Dairo, depende también de, claro, es nuestras teologías, que bien has dicho, nuestras doctrinas también dependen de los, ¿cómo diríamos? De los esquemas teológicos de las denominaciones. Digamos, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, tiene sus líneas teológicas, ¿no? ¿Y de dónde las ha sacado? Exacto, a eso Pues me las ha refiero. sacado de la Biblia. Sí, exacto, las ha sacado de la Biblia, solo que nosotros, por ejemplo, no conocíamos, o bueno, de pronto sí las conocían, y ahorita las estamos recordando, de cómo cada uno de los evangelios tiene unos énfasis teológicos. Pero pues esos énfasis teológicos, nosotros, por ejemplo, en nuestras doctrinas que tenemos toda una doctrina de la soteriología, lo que se llama la salvación, y tenemos una concepción de la salvación mayormente, si se quiere, fundamentada en San Pablo, ¿no? En lo que Pablo afirma y desarrolla en sus cartas. Pero también, por ejemplo, tenemos una teología del Espíritu Santo también. Entonces, una teología del Espíritu Santo depende las denominaciones, porque las iglesias pentecostales, por ejemplo, la neumatología es muy distinta a las iglesias históricas. Y las iglesias históricas conciben la acción del Espíritu Santo desde otra perspectiva, de otra forma, pues también basadas en las cartas de Pablo, eh, y, y los movimientos pentecostales, por ejemplo, le dan mucho más énfasis a los carismas, a los dones, ¿no? No son secesionistas, hay algunas iglesias históricas que son secesionistas, otras no, otras son más ecuánimes, dijéramos, ¿no? Pero todo se desprende pues de Pablo, digamos. Ahora, lo que está, bueno, entonces tenemos doctrinas soteriológicas, tenemos la doctrina del Espíritu Santo, tenemos la escatología también, y la escatología también es muy diferente en los diferentes movimientos evangélicos, digamos, o protestantes, ¿no? Protestantes y evangélicos son diferentes. Ahora, lo que estamos haciendo acá es reconociendo como quizás no le habríamos dado o no le habríamos prestado atención, si se quiere, por ejemplo, al querigma. Nosotros predicamos el Evangelio y lo hacemos como lo hace Lucas, pero seguramente en algunos momentos no habíamos, no le habíamos como puesto, sí, puesto la atención en cómo Lucas entiende ese querigma, ¿no? Pero ahora que de pronto estamos hoy hablando del querigma de la predicación de Jesús mismo, pero la predicación también de sus discípulos, vamos a decir, ok, mire, nosotros nunca habíamos hablado de una teología del querigma, pero lo hacíamos porque predicábamos el Evangelio. Entonces, también identificar estas líneas teológicas de los Evangelios ayudan a enriquecer nuestras visiones teológicas, que no se contraponen, que no chocan, que no rigen, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de Marcos, hablamos de la teología de la cruz, ¿no? Del seguimiento en Marcos es un seguimiento que tiene que estar dispuesto a entregar la vida por el Señor, e inclusive ir hasta la muerte si es necesario. Esa es una teología de la cruz que es muy interesante y que nosotros quizás mm, no la habíamos como propiamente detectado, pero en algunos lugares donde la situación social es difícil, hay mucho pastor que ha muerto por causa de la fe y que se ha mantenido fiel, y ese seguimiento de Jesús lo ha llevado hasta la cruz, solo que no le habíamos dado nombre, no le habíamos dado nombre. Entonces, por ejemplo, como todas estas teologías que tenemos acá, lo que ayudan es como a enriquecer nuestras maneras de ver el seguimiento de Jesús, nuestras maneras de entender la soteriología, ¿no? Que no chocan, pero que son visiones distintas. O sea, Lucas está aquí presentando una visión diferente del querigma, ¿no? Y luego ya vamos a ver cuál es su cristología también. Entonces, pues así vimos cada una de estas visiones teológicas, por lo menos algunas, porque si consultamos otros libros de los que tenemos ahí en el sílabo, que les sugerí algunos recursos, vamos a ver que pueden salir más líneas teológicas. Solo estamos viendo las principales o los principales rasgos teológicos de cada uno de los evangelios. Y en este caso, pues Hechos, porque es la obra lucana y está muy presente tanto en Lucas como en Hechos. Entonces, es eso, Albeiro, ¿no? Es más bien como, porque el propósito
Sí, claro, por ejemplo, Adriana dice acá que esa era una cosa que estaba diciendo que si nos alcanzaba el tiempo la abordaríamos. Lucas se centra en la ética de Jesús, en las enseñanzas de Jesús del reino de los cielos. Y todo eso lo va a hacer. ¿Cuál es la actitud del creyente frente a las riquezas? Por ejemplo, miren que esas son enseñanzas de Jesús y que están ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la oración. Nosotros oramos y seguramente hemos predicado en la iglesia muchas veces y hemos enseñado acerca de la oración. Pero ahora fíjense que vamos a mirar que una de las líneas teológicas de Lucas es la oración en la vida del creyente, ¿no? Las exigencias de la vida del creyente, o, cuál es debe ser el seguimiento en la vida del creyente. Entonces, más bien todas estas teologías lo que hacen es enriquecer nuestro camino de fe y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Bien, entonces luego ya lo vamos a mirar, pero bueno. Entonces, el querigma como acto de proclamación. Entonces, vamos a ver en primer momento la predicación de Jesús, ¿sí? Entonces, aquí vemos que, vamos a ver pues que en el Evangelio de San Lucas, Jesús proclama, ¿qué es lo que proclama Jesús? Jesús proclama la salvación escatológica como una actuación de Dios, como un acontecimiento que significa esa decisiva intervención de Dios en la historia humana, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ofrece a Israel una salvación aquí radicalmente nueva. Y radicalmente nueva porque en Lucas la predicación y la enseñanza de Jesús no son dos realidades diferenciadas. Mire, repito, en Lucas, a ver si la puse aquí, mire. Tanto la predicación de Jesús acerca del reino que ha llegado para liberar, eso lo dice ahí en Lucas capítulo 4, ¿no? Citando a Isaías, dice, el reino de Dios ha llegado para liberar al oprimido, para sanar al quebrantado de corazón, ¿cierto? Para sacar de la cárcel a los prisioneros. El reino de Dios ha llegado. Pero ese reino que él predica y que demuestra con sus hechos, porque eso es lo que él hace, curar al herido, rescatar al perdido, porque por eso hablábamos hace 8 días de cómo Lucas tiene esas grandes parábolas de la misericordia, porque él va a rescatar a los perdidos de Israel, de la casa de Israel, ¿no? Pero también se abren las puertas para el gentil. Pero ese rescate, o sea, se cumple en todo el Evangelio, se cumple eso que está diciendo Jesús en Lucas capítulo 4. Entonces, eso que él hace es el reino que ha llegado, pero también eso no se puede diferenciar de la enseñanza de Jesús, porque son dos cosas que van unidas. Si ustedes se dan cuenta que ustedes leyeron el Evangelio de Lucas para poder hacer el mapa conceptual, Jesús siempre que predica el reino y que actúa liberando, sanando, acogiendo, en fin, ¿cierto? También el autor menciona la enseñanza de Jesús. O sea, en Lucas, esa actividad querigmática de Jesús incluye tanto la predicación del reino como la enseñanza. Son dos elementos que están ahí muy importantes, ¿no? Entonces, y que ya hemos mencionado ahí en la sinagoga del capítulo 4, ahora específicamente en los versículos 14 y en los capítulos 15, pues ahí Jesús hace una indicación de la enseñanza que va a hacer en la sinagoga. Fíjense que él entra a la sinagoga, toma el rollo, lo lee y se sienta. Los ojos de él, de todo el mundo, están puestos en Jesús, porque esa era la costumbre. O sea, cualquier persona mayor de edad podía entrar a la sinagoga y ahí en la sinagoga podía tomar el rollo, pero tenía que ser hombre porque la mujer pues no le era permitido, pero tomaba el rollo, lo leía y podía hacer una explicación. Por eso cuando Jesús pasa y hace eso, los ojos de todo el mundo están puestos sobre él para escuchar la predicación, para escuchar el mensaje o la reflexión que tenía que hacer con respecto al profeta Isaías. ¿Y qué dice él? Hoy se ha cumplido. Esa es la enseñanza. Desde ahí ya está predicando, pero que el reino ha llegado, pero también está enseñando. ¿Y qué está enseñando? Dice, ese tiempo ya llegó. Y hoy se ha cumplido ante ustedes
esto que el profeta anunció en Isaías 61, de los versículos 1 al 2, que es el Espíritu del Señor está sobre mí, que ya lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué dice Jesús en 4:21? En Lucas 4:21, hoy en la presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje. O sea, en otras palabras, ahora hay una nueva administración en los planes salvíficos de Dios, ¿no? Un nuevo, como una nueva época, dijéramos, ¿no? Una nueva era, sin, claro, no nueva era como entendemos hoy, sino es una nueva administración, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿qué está proclamando acá? El año de la gracia del Señor. O sea, ha llegado ese momento de la gracia, ¿no? Y recordemos que en el Antiguo Testamento se hablaba del sabático y del jubileo, que cuando llegaban, pues los esclavos eran liberados, había alegría, se celebraba una fiesta, se celebraban fiestas, todo el mundo comía, la tierra descansaba. Entonces, cuando la monarquía fracasó, y después, inclusive en el mismo exilio, y después del posexilio, empezó a llegar como ese anhelo escatológico, es decir, los profetas habían dicho en aquellos días, y esos días serían los días escatológicos, y justamente donde Dios reinaría y alguien de la estirpe de David sería el que restauraría el reino de Israel, y entonces ese sería un año de gracia, un año de júbilo, un año de alegría, donde la buena noticia pues era la libertad, ¿no? Era la liberación. Y entonces en ese orden de días, pues eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús está haciendo una relectura del profeta Isaías, está diciendo que eso que el profeta estaba anunciando, pues en ese momento se cumplía. Y luego más adelante, pues Jesús irá, ¿no? Caminando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y va proclamando esa buena noticia del reino de Dios, ¿no? Y como Lucas lo describe en ese sumario, porque también dijimos hace 8 días que una de las características de la obra lucana son los sumarios, es decir, los resúmenes, y lo va a decir en Lucas 8:1, ¿no? Y aquí, pues, al comienzo de su misión, ¿no? Que es la llamada al arrepentimiento eh, para que el reino de Dios se establezca y entonces llegue la transformación. ¿Y cómo se da eso? Pues en una proclamación de libertad, ¿no? En una proclamación de libertad. Entonces, Lucas concibe la salvación como un acontecimiento del pasado que se ha cumplido en el periodo histórico de Jesús, ¿no? Ahí se ha cumplido. Entonces, pero esa interpretación, no obstante, esa interpretación no agota el sentido profundo del hoy de Lucas. Dice, hoy se ha cumplido, pero eso no se queda solamente para ahí, porque no se agota, ¿no? Porque ahí se hace referencia, pues, a la unción de la que habla Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Es una unción. Y obviamente ese espíritu que descansa sobre ese Mesías, sobre él, que de hecho ya en el bautismo se ha mostrado, ¿no? La unción, él es el elegido, pues eso insinúa pues una nueva etapa, ¿no? Y es la era mesiánica. Ese hoy de Lucas se refiere a ese tiempo de la decisión. O sea, hay que tomar partido. Hoy está entre ustedes. Pero ese hoy, entonces, ustedes tienen que tomar partido frente a la libertad, frente a la liberación. Entonces, aquí en este querigma, pues obviamente hay un desafío, ¿no? Y es el desafío que Jesús lanza aquí en el Evangelio, ¿no? Que está vinculado a ese hoy del presente, porque significa ese comienzo de una proclamación que es escatológica. O sea, hoy comienza esta predicación escatológica, hoy comienza esta época mesiánica, hoy comienza el momento de la liberación y es el desafío, quién lo acoge y quién no lo acoge. Entonces, el querigma, pues básicamente, podríamos decir, o esencialmente, podríamos decir, es un desafío, pero es un desafío no solamente a acoger, sino es a acoger, sino es un desafío a una vida de cambio, una vida de transformación y obviamente a vivir las exigencias de un compromiso existencial también, porque en el reino de Dios, que es el que Jesús está predicando, en ese reino de Dios no se puede entrar, no se puede entrar si no hay
una decisión existencial de cambio, ¿no? No hay una decisión de transformación, de acogida, ¿no? Entonces, es Jesús el que es ungido, que Él tiene el poder, dijéramos, ese don escatológico del Espíritu Santo, que recordemos también que uno de los dones escatológicos que el Mesías traería sería el Espíritu Santo, ¿no? Era un don escatológico y ese don escatológico pues está acá, ¿no? Entonces está en Lucas 5:18 lo menciona, en Lucas 3:22, en Hechos 10 también, en Hechos 10:38 también. Entonces, ahí digamos que de alguna manera sigue a Marcos, porque Marcos recordemos que es una de sus fuentes en cuando habla de ese don escatológico, ¿no? Pero aquí Lucas eh, lo agudiza más, si se quiere, o lo enfatiza más, porque va a hablar de la necesidad que experimenta el mismo Jesús de predicar el reino de Dios. Y ahí lo dice en el texto que hemos venido mencionando, en Lucas 4 todo el capítulo básicamente. Porque él dice ahí en el versículo 43 ahí dice, abro comillas, el texto bíblico aquí lo tengo, lo estoy mirando, y entonces dice, porque para esto he sido enviado. ¿Mm? Entonces, eso que dice Jesús allí, pues es ese alcance de esa actividad proclamadora, de esa actividad de predicaciones que Jesús hace y que queda muy, muy subrayado en esa respuesta también de Jesús a los discípulos que vinieron de Juan el Bautista, que le dijeron, bueno, vayan y le preguntan, porque pues digamos que aparentemente las cosas no han cambiado, porque se supone que cuando el Mesías llegara, venía una liberación, pero estaban esperando una liberación política. De manera que pues vemos como todo igual, está Roma sobre nosotros, o sea, como que nada ha cambiado, vayan y le preguntan si realmente Él es el que estábamos esperando. Y entonces en esa respuesta de Jesús a Juan Bautista, pues es lo que Él está subrayando. Díganle, ¿no? Vayan, díganle que los cojos andan, los ciegos ven, y muchos son liberados. O sea, ya con eso Juan Bautista entendió que él era el Mesías, porque enseguida su mente, como buen judío, se fue hacia Lucas, hacia Isaías, ¿no? Y evidentemente él dice, listo, ya entendí todo, así que es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, ya a Juan Bautista le quedó claro. Entonces, Lucas, pues, es el único evangelista que presenta a Jesús en esa labor de iniciación, pero no solamente en esa labor de iniciación, sino también en esa tarea de entrenar a los discípulos para que ellos a su vez también prediquen, proclamen, propaguen y sigan difundiendo ese mensaje que él mismo proclamó. Por eso les dice en Lucas capítulo 10, versículo 16, quien os escucha a vosotros, me escucha a mí, ¿no? Entonces los discípulos aquí van a ser pues los continuadores, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora vamos a mirar la proclamación o la predicación de los discípulos ahora, ¿no? Ujú. Jesús Salvador del mundo, sí. Ya vamos a mirar la teología de la salvación como la presenta Lucas, ¿no? Entonces, hablando de la predicación de los discípulos, vamos a mirar que en Lucas no solo se abren a la misión de los 12, que son los enviados expresamente a proclamar el reino de Dios, pero también se ensancha en una nueva misión paralela dirigida esta vez a 72 discípulos, que están ahí en el capítulo 10 de los versículos del 1 al 16. Ahí Jesús pues los envía. Entonces, la presencia en el Evangelio según San Lucas, hay una doble misión, ¿no? Está la misión de los discípulos, que está durante el ministerio terrestre de Jesús, que ya vimos, ¿cierto? Es una importancia fundamental en el Evangelio porque es el único Evangelio que hace eso, pero también
podríamos hablar de la seriedad de la misión, pero también de las exigencias de esa palabra que tienen que transmitir. Porque ustedes se van a dar cuenta que en los envíos que ustedes se dieron cuenta que ya leyeron el Evangelio, que en los envíos que Jesús hace, Él les hace unas exigencias, les hace unas exigencias de las palabras que tienen que transmitir, pero también de cómo deben ir ligeros de equipaje, no tienen que pararse a saludar a nadie, en Lucas, ¿no? Y tampoco pues a la gente, porque luego vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles, pues ellos sí van a tener que llevar alforja, van a tener que llevar ciertas cosas, porque pues Jesús ya no está con ellos y ellos van a tener que aprovisionarse, dijéramos, de ciertas cosas para ir a la misión, ¿no? Entonces hay una doble misión. Entonces, al final pues de la narración de Lucas se presenta pues ahí a Cristo resucitado con esas últimas instrucciones, ¿no? A los discípulos sobre la misión y que ahí está en Lucas capítulo 24. Entonces recordemos que en el capítulo 24 habla con los discípulos de Maús también, es todo un capítulo muy interesante, y pues ahí también habla que en su nombre pues se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Ahí lo dice en Lucas capítulo 24, ¿no? Y luego, pues obviamente, como decimos, se va a hacer más realidad paso a paso en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque allá pues se cuenta la actividad de la predicación desarrollada por los discípulos. Hay otros que también entran a la actividad de la predicación que no están, no son parte de los 12, pero recordamos allí a los, primero a los 7 diáconos que escogieron para que sirvieran a las mesas, pero luego nos damos cuenta que esos diáconos no se quedaron solamente sirviendo a las mesas y encargándose de otras tareas, sino que ellos también se dedicaron al servicio de la palabra. Ellos también estuvieron al servicio de la palabra. Entonces ahí tenemos a Bernabé, tenemos obviamente a Pedro, ahí está Juan, está Bernabé, está Pablo, está Timoteo, está Esteban, a los que me estaba refiriendo, pues está Felipe también, ¿no? Y esa es una actividad de la predicación y del envío de los discípulos, ¿no? Pero también en Hechos de los Apóstoles se nota, eh, hay una palabra que es muy bonita en Hechos de los Apóstoles y es parresía en griego. Y esa palabra parresía significa valentía, ¿no? O sea, cómo ellos predicaban la palabra con parresía, o sea, con con esa seriedad, dijéramos, de ese compromiso de lo que exige la palabra misma, ¿no? De lo que la palabra misma exige. Entonces, bueno, y pues obviamente, como habíamos dicho, entonces la proclamación tiene que ver pues con Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces pasa de ser el proclamador a ser el proclamado. Entonces, eso es lo que tendríamos que decir de esta parte. Bueno, ahora. No sé si hasta aquí habría alguna pregunta con respecto a la predicación de Jesús y la predicación de los discípulos. Esa es una línea que atraviesa toda la obra lucana, ¿no? Entonces, bueno, para luego entrar a esta, que es la historia de la salvación, y a mirar un poco la escatología, pero primero vamos a desarrollar muy bien esta historia de la salvación como Lucas la presenta aquí. Entonces, no sé si hasta aquí habría algún comentario o pregunta o vamos bien. Bueno, listo, Catherine, gracias. Bueno, entonces vamos a ver acá, la salvación es muy interesante. Aquí, bueno, la salvación es como una magnitud que entra en la historia y la configura desde dentro, o sea, a la historia, ¿no? Configura la historia desde dentro. Entonces, el interés de Lucas, vemos que se centra en esa, no sé si ponerla en estos términos, como en esa invasión, que no suene como feo, ¿no? Pero es como que se centra en esa invasión de la historia por parte de esa actividad salvífica de Dios, ¿no? Y que tuvo lugar en la venida de Jesús de Nazaret, que tuvo lugar ahí, como un individuo de la raza humana.
¿no? Como en alguien que se hizo humano. Entonces, aquí la aparición de esa figura de Jesús, del hecho Cristo, de ese personaje Jesús, no significa el fin de la historia, no significa. Son los tiempos escatológicos, pero no por eso significa que se acabó la historia, sino más bien señala el fin de un periodo histórico, ¿no? Y el comienzo de un nuevo periodo histórico. Y aquí es donde se manifiesta el plan de Dios, ese designio de realizar la salvación en el género humano, ¿no? En cuanto a que éste se abre al reconocimiento y a esa aceptación del plan salvífico de Dios, ¿no? Entonces vamos a mirar que en un primer momento miramos que Lucas alude a un plan fundamental de Dios. O sea, Lucas tiene claro que Dios tenía un plan, ¿no? Y un plan de Dios ordenado a la salvación del hombre y hecho realidad tangible en la actuación de Jesús de Nazaret, ¿no? Lucas tiene claro eso, ¿no? Luego también podríamos decir que, bueno, antes de pasar a este B, entonces desarrollemos un poquito esta partecita, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas, aquí en Lucas, aquí tenemos Lucas 7:30, que es el versículo que tenemos acá. Aquí se habla del designio de Dios, ¿no? Entonces, en Lucas, ese es el único pasaje que menciona explícitamente esa voluntad de Dios o esa actuación, ¿no? Ese designio de Dios, solamente acá. Pero miren que en Hechos de los Apóstoles vuelve a aparecer esa expresión, por ejemplo, en Hechos 2:23. Recuerdan que es el discurso de Pedro. Él allí va a hacer una referencia muy clara a ese plan previsto por Dios, ¿no? Y que en Dios estaba, pero que Dios lo llevó a cabo en Jesús de Nazaret, que se manifestó pues personalmente en Jesús. Eso en Hechos 2:23. Pero también en Hechos capítulo 4 versículo 28, allí también que la comunidad está reunida en oración, también vamos a ver que Lucas presenta cómo la comunidad toda unida en oración contempla ese acontecimiento que ha llevado a la muerte de Jesús, al ungido de Dios, como en quien se han cumplido, pues, o se han concretizado esos planes salvíficos de Dios, ¿no? También, pues, hay otros textos, por ejemplo, en Hechos 13:36, que se habla de David allí, en función, pues, de la historia del Antiguo Testamento, que también allá se hace mención de la misión que Dios le había dado allá para su época, pero en Hechos 20:27. Luego también Pablo, que ya está aquí en escena, él también confiesa a los ancianos de Éfeso. ¿Y qué les dice allá? Les dice, no me he retraído de anunciaros enteramente la voluntad de Dios. Entonces, aquí estamos resaltando que es la salvación y que ese plan de salvación ya estaba en Dios, ¿no? Miren que esto, y que era voluntad de Dios, que era voluntad de Dios, que era designio de Dios, que era voluntad de Dios. Y por eso recordamos que en Lucas 22 Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? Entonces la voluntad de Dios, pues, es la salvación de toda la humanidad. Entonces eso era algo que ya estaba previsto en Dios y que ya era designio de Dios, y esto me hace recordar, no sé si ustedes ya lo vieron o lo verán más adelante a Pablo. Pablo en la carta a los Efesios, él habla de ese plan eterno en Dios. No lo dice de esa manera, pero sí dice que habla del misterio de la salvación que estaba escondido en Dios. Y él dice que antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, ya en el plan eterno de Dios, ya Él había fijado de antemano o predestinado de antemano que en Cristo la humanidad fuera salva, ¿no? Y eso lo desarrolla de manera muy, muy, muy bien en Efesios capítulo 1, ¿no? Entonces, Él va a hablar de eso allí. Y eso es bien interesante porque porque eso nos indica que a Dios no se le salió la cosa de las manos, ¿no? O sea, Dios hizo la humanidad y entonces, ay, pecó la humanidad y se le salió como todo de las manos, plan B, mandemos a Jesucristo. No, él ya sabía
evidentemente, porque pues Dios lo sabe todo, pero evidentemente él ya sabía que su criatura iba a pecar. No fue que se le dañó nada, sino que él precisamente porque ya sabía, bueno, digamos que aquí tenemos que mencionarlo, porque hay diferentes posiciones respecto a la libertad. Hay movimientos cristianos, dijéramos, o denominaciones, llamémoslas así, que no creen en el libre albedrío, que no consideran que hay un libre albedrío, ¿no? Pero hay otros movimientos cristianos que sí, también protestantes, que también consideran que Dios ha dado libertad. Pues ahí hay como diferencias, pero pues lo dejamos así, así mencionado simplemente, ¿no? Porque los que consideran que sí, que el hombre sí tiene libertad en el momento en que Dios lo creó, Dios sabía, evidentemente, porque Él lo sabe todo, que el hombre, el ser humano iba a pecar y que iba a escoger otro camino para construir un proyecto no comunitario de vida, sino un proyecto desde el egoísmo, ¿no? Pero sin embargo, en esa libertad que Dios le dio para escoger, que eso no le quita nada a Dios, ni lo afecta, ni le hace daño, no, pero digamos que en esa libertad, eh, eh, de todas maneras, Dios ya tenía, ya Jesucristo se había encarnado desde antes de la fundación del mundo. Él se había encarnado y ya, si se quiere, eso es lo que dice Efesios, ya, si se quiere, Jesucristo había muerto desde antes de la fundación del mundo por la humanidad, pero se hace efectivo en aquel que se acerca con fe. No, obviamente, se hace efectivo en aquel que se acerca con fe. Eh, David pregunta dónde exactamente comienza el libre albedrío. Sí, pues es que bueno, no estamos en Pablo y entonces, pero David, no quisiera como escamotearte la pregunta, porque sí, solo estaba mencionando que hay dos posiciones en las iglesias protestantes y en las iglesias evangélicas también, ¿no? Quienes creen que hay libre albedrío y hay quienes creen que no hay libre albedrío, ¿no? Pues obviamente, aunque quienes creen que hay libre albedrío, no obstante, es una libertad relativa, porque la única libertad absoluta está en Dios, ¿no? Pero Dios, mm, según esta otra posición, la criatura, en el mismo momento en que Dios la crea con la posibilidad de escoger y eso no le afecta a Dios para nada en esta posición, ¿no? Le da la posibilidad de que escoja, le presenta un proyecto de vida, parafraseémoslo, le presenta un proyecto de vida y le dice que el proyecto de vida, o sea, le ofrece que el proyecto de vida comunitario y que lleve a plenitud la creación que se le ha entregado con la sabiduría que Dios le participa. Y si lo hace con la sabiduría que Dios le participa, las relaciones entre Dios y el hombre siempre estarían bien. No se utilizaría a Dios, o sea, no hay una relación de utilitarismo, que eso fue lo que vino después en el Antiguo Testamento, que habla de la retribución, ¿no? Entonces, bueno, si yo me porto bien, tú me vas a bendecir, si yo me porto mal, tú, pues claro, me vas a castigar. Todo ese es un tema que está bastante presente en el Antiguo Testamento y que el libro de Job lo va a criticar muchísimo, ¿no? El tema de la retribución. El libro del Eclesiastés también, eh, que son libros que probablemente fueron escritos y redactados después del exilio, porque la teología tradicional judía decía, si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal. Pero estos libros critican la teología de la retribución, son mordaces con la teología de la retribución que aparece ahí, y ellos, y Job, por ejemplo, Job, que es del posexilio, Job a entender al final de todo el libro, va a entender que la relación con Dios no es una relación que se construye desde el utilitarismo. O sea, Dios no está supeditado a los hombres, a lo que los hombres hagan. O sea, si el hombre se porta bien, entonces pues ya sabemos cómo Dios actúa. O sea, Dios no está supeditado al actuar humano, sino que la relación entre Dios y el hombre tiene que ser una relación de gratuidad y una relación de amor. Y eso es lo que Job va a proclamar al final del libro y es lo que, digamos, es una crítica a la teología de la retribución. Entonces, eh,
en esa posición, ¿no? En esa posición que tú estás preguntando, en esa posición. Pero bueno, solo que David está preguntando, ¿dónde exactamente comienza el libre albedrío? Para esta posición, en el momento en que Dios crea a su criatura, le da la posibilidad de escoger. En esa posición. Hay otras posiciones donde no existe libre albedrío y pues, bueno, la cosa es distinta, pero digamos que solo quería pues mencionarlo por lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero hay dos posiciones ahí. Entonces, pues, obviamente, ¿cuál es la verdadera? Preguntaría David, pero ¿y entonces cuál es la verdadera? No, eso depende del esquema teológico de las denominaciones. Depende del esquema teológico. Sí. Bueno, entonces, siguiendo, vamos a ver la parte B. La parte B también, digamos, dice, Dios ha predeterminado ciertos acontecimientos. Entonces, fíjense que acá, antes de pasar al B, estamos diciendo que Lucas dice, con respecto a la salvación, que Dios ha predeterminado, o sí, digamos, ha tenido un plan, y ese plan lo ha ordenado a la salvación del hombre y hecho realidad en la actuación de Jesucristo. O sea, por voluntad de Dios, la humanidad será salva en Cristo. Y ese es el plan de salvación. A eso nos referimos acá, que eso es lo que Lucas está diciendo. Ahora, en la parte B, ahora, según la interpretación lucana, Dios ha predeterminado ciertos acontecimientos. ¿Cuáles? Solo vamos a mencionar esos, porque eso es a lo que nos vamos a referir, porque no estamos en Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Pues esos acontecimientos que han sido predeterminados ya han tenido lugar o van a tener lugar en el curso de la historia. Y, por ejemplo, en Lucas 22:22 habla del Hijo del Hombre, ¿no? Y entonces ahí del Hijo del Hombre, digamos que cuando esa expresión, Hijo de Hombre, decíamos hace 8 días también, está en contextos escatológicos, entonces esa ya Jesucristo es ese hijo de hombre, llamémoslo así, porque esa es la expresión que se utiliza ahí en esos contextos escatológicos, ese hijo de hombre que Dios ha constituido juez de vivos y de muertos. Y eso está también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10:42 y en Hechos capítulo 17, versículos 26 al 31. Y digamos que en ese sentido, por ejemplo, ese es uno de los acontecimientos que Dios ha predeterminado y que Dios ha establecido, ¿no? Como también, como ya habíamos dicho, el otro acontecimiento es que es en Jesús en el que la humanidad tiene salvación, fuera de él no. El predeterminado para la salvación es Jesucristo. Fuera de Jesús no es posible que eso se dé, ¿sí? Luis Fernando dice acá, Pedro en su primera epístola habla de la presencia de Dios, ya todo estaba determinado en la primera carta de Pedro. Ujú. Predeterminado, cuando hablamos de todo, estamos hablando de la salvación, ¿no? Sí, entonces aquí está hablando de la salvación, o sea, Dios ha predeterminado que en Cristo eh, se diera la salvación, o sea, sin Cristo no se puede. O sea, eso es lo que estaba en el plan de Dios y que, bueno, seguramente ustedes verán más adelante en Pablo cómo Pablo lo desarrolla, ¿no? Ahorita estamos viendo acá en Lucas, en la obra lucana, cómo ese plan ya estaba en Dios, ¿no? Ese plan de la salvación en Cristo, ¿no? En Cristo, que eso es importante, pues, ahí como resaltarlo. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho acá, ¿no? La predicación apostólica, por ejemplo, el Hijo del Hombre, se va según lo establecido en Lucas 22:22. La predicación apostólica presenta a Jesús como el que Dios ha constituido juez de vivos y muertos, y estas citas yo ya las había pues mencionado. Sigamos con la salvación. Tenemos un punto C, y es que la palabra y acción de Jesús y los hechos en los que se cumple la escritura, ¿no? La actividad desarrollada por los testigos, todo obedece a una necesidad de que el plan de Dios alcance su cumplimiento, ¿no? Alcance su cumplimiento.
Estamos hablando, la palabra, repetimos, y la acción de Jesús, los hechos en los que se cumple la escritura, o sea, todo lo que Jesús hizo, la actividad desarrollada por los testigos, todo eso obedece a la necesidad de que el plan de Dios alcance su cumplimiento. Y esa necesidad es interesante porque en el griego es una expresión que encontramos que es dei, era necesario. Ese dei, que se traduce así como era necesario, am, obedece a el mundo está caído, pongámoslo así, y el mundo necesita urgentemente, pongámoslo así, urgentemente de la intervención salvífica de Dios. Ese necesario tiene esa connotación, ¿no? Era necesario. Entonces tiene esa connotación allí. Entonces Lucas pues va a poner ese énfasis, esa importancia de ese dei, ¿no? Y lo vamos a encontrar muchas veces, tanto en Lucas como en Hechos de los Apóstoles. Era necesario, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, cuando dice, era necesario pasar por Samaria. Está esa expresión dei, D-E-I, en griego, que se traduce era necesario. ¿Por qué? Porque hay una necesidad moral de la ciudad de Samaria y necesita urgente la intervención de Dios allí. Y a eso es a lo que se refiere, era necesario de que ese plan de Dios alcanzara pues el cumplimiento, ¿no? Luego tenemos un punto D, que en el punto D se hablaría de la realización fáctica e histórica de ese plan de Dios y cómo se presenta en los escritos lucanos en términos de cumplimiento. ¿M? Entonces, esa terminología pues no es exclusiva tampoco de Lucas, ya nosotros vimos también cuando vimos Mateo y cuando ustedes vayan a ver Juan o si ya vieron Juan, se van a dar cuenta que esa misma idea se recoge también allá. Y ya en Mateo nosotros dijimos que Mateo, por ejemplo, una de las expresiones que utiliza muchísimo es esto se hizo para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, ta, 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 ta. O sea, hay un cumplimiento, ¿no? Y Lucas también lo hace, ¿no? O sea, ese plan de Dios se presenta aquí en Lucas también en términos de cumplimiento. O sea, hubo una promesa, hubo una promesa y esa promesa se cumplió en Jesús de Nazaret, ¿no? Y eso es importante, eso se va a desarrollar también tanto en Lucas como en Hechos de los Apóstoles también. Y recordemos que en Hechos de los Apóstoles, aunque pues no lo leímos porque no es parte, ¿cierto?, de nuestro curso, pero bueno, yo pensaría, digo yo, que hubiese sido muy claro que el tiempo no da, porque es que el tiempo no nos alcanza. O sea, digamos que nosotros sí tratamos de abordar de manera general cada uno de los evangelios sinópticos, sus características literarias, cómo se compusieron, sus características teológicas, digamos que a manera general para poder entender cada uno de los evangelios por dónde va, a quién se dirige y cuáles son sus propósitos. Y para poder hacer nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas, tener claro que cada uno de los evangelios tiene lo suyo, ¿no? Lo suyo. Em, eh, pero, pero bueno, Hechos de los Apóstoles sería muy bueno. mm, Creo que quizás se le podría sugerir luego al pastor Edison, le puedo sugerir que se pudiera ver Lucas Hechos en un solo bloque, porque ustedes se han dado cuenta que Hechos no lo podemos cortar, o sea, es que es una obra de dos tomos y vemos la articulación tan impresionante que tiene, y luego vamos a seguir mirando acá. Pero bueno, entonces a lo largo de Lucas y de Hechos, pues se ve de manera muy importante en Lucas ese cumplimiento, cobra mucha intensidad ahí y se convierte en una idea, pero absolutamente determinante para Lucas, ¿no? Entonces es muy frecuente también las referencias, igual que Mateo, es muy frecuente las referencias al Antiguo Testamento, ¿no? Y él interpreta, Lucas reinterpreta todos estos textos. Por ejemplo, para no ir tan lejos, recordemos, por ejemplo, el capítulo 24 de Lucas, por recordarlo, cuando Jesús va con los discípulos que van camino a Emaús, se han dado esos acontecimientos tan caóticos en Jerusalén y que los discípulos luego
salen de Jerusalén, reina todavía todos esos sentimientos encontrados. Jesús aparece allí, el Cristo resucitado aparece, no lo conocen, en fin. Pero miren qué interesante que cuando Él les dice de qué vienen hablando. Ah, que usted tanto que ha sucedido esto acá y usted es el único que no sabe qué ha pasado. Y entonces Él les dice, ¿cuáles cosas? Porque los quiere escuchar. Ellos cuando hablan y le cuentan, entonces luego ya Jesús los interpela, pero ahí ella hace una interpretación, una hermenéutica. De hecho, es el término griego que utiliza Jesús allá. Y dice que empezando por la ley y los profetas, les dijo que era necesario, otra vez aparece el DEI, que era absolutamente imperativo, si se quiere, urgente, una actuación salvífica de Dios en la humanidad. Era necesario que el Hijo del Hombre viniera y que sufriera y que muriera, que sufriera y que luego fuera resucitado y les hace toda la interpretación. Entonces, es en hechos de promesa y cumplimiento, ¿no? Promesa y cumplimiento. Entonces, esa perspectiva de cumplimiento en Lucas también, pues no se limita, es importante también mencionarlo, que no se limita simplemente a esas promesas que estaban acá y se cumplieron acá, y ya, pam, pam, se cumplieron acá, sino que van más allá, porque no solamente sí son cumplimiento, pero se extienden a otras realidades que están dentro del designio de Dios, ¿no? Entonces Jesús dice que tiene que ser sumergido en las aguas, por ejemplo, ¿no? Es una especie, ahí en Lucas 12:50, dice, es como una especie de un bautismo porque es necesario ser sumergido en las aguas. Y Jesús ahí dice, y no veo la hora de que eso se cumpla. Lo mismo pasa allá en la transfiguración, en Lucas 9:31. Ahí aparecen dos personajes, aparece Moisés, aparece Elías, y ahí están en conversación con Jesús. Y ahí, en esa, que eso es característico y es distinta la transfiguración ahí que en los otros evangelios, porque aquí Jesús habla con Moisés y Elías de su éxodo, ¿no? De su éxodo, y ese éxodo, ¿dónde se va a cumplir? Pues en Jerusalén, eso lo dice ahí en el capítulo 9:31. Entonces, esa idea que también pues aparece de manera muy importante en los relatos de infancia. Luego ya vamos para allá para que miremos esos relatos de infancia que son fundamentales y como las bases de la salvación. Miremos otro aspecto, y el otro aspecto es aquí el aspecto que los escritos lucanos subrayan con mayor énfasis en ese plan de salvación, de su dimensión salvífica. El designio de Dios consiste en la salvación de la humanidad, ¿no? Ese es un énfasis que va a hacer allí. Ese es el verdadero objetivo de ese plan de Dios, ¿no? Es un designio salvífico que se realiza donde en la historia humana por medio de la actividad de Jesús. Entonces, Lucas, a comparación de los otros evangelios, es el único que atribuye a Jesús el título de Salvador. En Lucas 2:11. Es interesante. Es el único, ¿sí? Y entonces ahí está la presencia de Jesús, lleva solo la presencia de Jesús, Jesús mismo en él lleva ese cumplimiento de ese plan del Padre. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice a Zaqueo, ¿no? Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque Él está presente, Jesús está presente. Entonces, es interesante, pues, como Lucas presenta y realza y enfatiza, pues, el tema del designio de Dios de salvar a la humanidad a través de Jesucristo, ¿no? Bien, ahora hay algo muy interesante acá, que es, yo quería llegar acá, estaba que llegaba acá, porque quiero que miremos ahora sí cómo esa historia de la salvación, Lucas la desarrolla en tres grandes periodos. Tenemos los relatos de la infancia, que son los capítulos 1 y 2 de Lucas. Esos relatos de la infancia los podemos llamar a ver si, bueno, es que no quería pasar al siguiente, pero bueno, pasemos al siguiente y luego los explicamos. Está el tiempo de Israel, bueno, antes de esto, el tiempo de Israel, que es desde la creación hasta Juan Bautista. Y ese tiempo de Israel lo vamos a tener en los dos relatos de infancia, de los capítulos de infancia, o sea, capítulo 1 y capítulo 2. Luego viene el tiempo de Jesús,
que el tiempo de Jesús es desde su ministerio hasta la ascensión, que está cuando él comienza su ministerio en el capítulo 4 hasta el final del Evangelio de Lucas. Ese es el tiempo de Jesús. Entonces, la historia de salvación está dividida en tres periodos. Primero, en el tiempo de Israel, desde la creación hasta Juan Bautista. Después, se concretiza, porque aquí en el tiempo de Israel Dios ha prometido, y se concretiza en el tiempo de Jesús, que es todo su ministerio en el Evangelio. Pero luego continúa en el tiempo de la iglesia, que se da desde la ascensión de Jesucristo hasta que Él vuelva en su segunda venida, pero bajo la persecución, ¿no? Porque la iglesia, pues obviamente vemos en Hechos de los Apóstoles que la iglesia fue muy perseguida, o sea, la iglesia fue muy perseguida. Entonces, bueno, es interesante. Entonces estas serían, tengo aquí, sí, esta es la organización de la historia humana según el designio de Dios y su realización en la vida de Jesús. Y esta comprensión, pues eran elementos de la fe cristiana primitiva, ¿no? Y pues Lucas lo tenía así, Lucas lo desarrolla pues de esa manera. Ahora, quisiera que nos detuviéramos acá, por ejemplo, en los relatos de infancia, que son los capítulos 1 y 2 de Lucas, porque allí en los capítulos 1 y 2 de Lucas, eh, Lucas 1 de hecho, bueno, o más bien, nosotros hace 8 días resaltamos un paralelismo que hay entre Juan el Bautista y Jesús, entre la infancia de Juan y toda la infancia de Jesús. Esos son los dos agentes. ¿Cuál es la función de Juan Bautista acá? Es uno de los agentes del plan salvífico de Dios, ¿no? Eh, porque por eso, precisamente por eso, están en paralelismo, porque la figura de Juan se presenta como la del precursor del Mesías. Juan no es el Mesías, sino únicamente esa figura, eh, digamos, esa figura, pongámoslo así, providencial dentro del plan de Dios, para introducir en el mundo ese auténtico ungido del Señor que es Jesús, ¿no? Entonces Juan tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es que él debe cumplir esa tarea de precursor y que debe terminar su carrera o su misión en el tiempo en que Jesús toma pues las banderas, si se quiere poner en esos términos, para, para predicar pues el reino y empieza todo su ministerio. Entonces, pero Juan es también como ese personaje de ambos periodos, del tiempo de Israel y el tiempo de Jesús. Entonces, Juan Bautista es esa figura de transición que va a aparecer ahí, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en Lucas 1:80, Juan aparece en ese primer periodo en el desierto y allí, pues, precisamente donde la palabra del Señor viene sobre él, ¿no? Ahora, no solamente aparece Juan el Bautista es la bisagra, digamos, es la bisagra, porque él pertenece al tiempo de Israel, pero también pertenece al tiempo de Jesús, ¿no? Al tiempo de Jesús. Por eso aquí tenemos el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús. Ahora, en esos relatos de infancia, ustedes que ya lo leyeron, se dieron cuenta que allí aparecen personajes muy importantes. En el tiempo de Israel, allí aparecen, por ejemplo, Simeón, aparece la misma Virgen María, aparece José, aparece Ana, una profetisa. Todos ellos son representantes, digamos, del tiempo de Israel. ¿No? O sea, son representantes de cómo Dios había anunciado la salvación y la estaban esperando. Ese es el tiempo de Israel, ¿no? La estaban esperando. Eh, y por eso todos esos personajes que aparecen allí cuando viene la anunciación está inclusive Isabel. Todos esos personajes que aparecen allí son representantes de Israel, del tiempo en que Dios les había dado promesas. Por eso cuando ven a Jesús, hay cantos, hay cantos, está el canto de Ana, está el canto de Simeón, la misma Virgen María canta,
que es el Magnificat. O sea, esos cantos, ¿qué están diciendo? Cuando uno los estudia, y si hubiera tiempo, pues estudiarían porque son bellísimos. ¿Y qué es lo que ellos proclaman allí? Ellos proclaman, mis ojos han visto la salvación. O sea, ahora ellos son los testigos, ¿no? Ellos han visto. Y Lucas subraya allí eh, justamente como ellos, que son del tiempo el tiempo de Israel, ellos como representantes de Israel han dicho, está ante nuestros ojos el que tanto habíamos esperado. O sea, ese plan de salvación que había anunciado para el tiempo de Israel, ahora está presente en medio de ellos, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, eh, dice uno de los cantos que aparecen allí. Y si miramos el texto bíblico, esos relatos de infancia son larguísimos en Lucas, porque se desarrolla toda esa idea del tiempo de Israel. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque allí, pues, obviamente, Lucas, pues aparece, aparte de eso, aparece Zacarías también, el himno de Zacarías, Lucas 1:17, que es Zacarías, el padre de Juan Bautista. ¿Qué hace él? Pues celebra el nacimiento de Juan como un signo de que Dios ha venido a liberar a su pueblo. Eso lo dice en 1:68. También canta el futuro de su hijo como el que habrá de anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Eso lo dice ahí en Lucas 1:77. También Juan pues inicia su ministerio en el desierto como respuesta a qué? A la palabra de Dios, ¿no? Y que le envía a predicar a quién. En Lucas 3 dice a los hijos de Abraham. Como digo, ahí no solamente aparece Zacarías, sino aparecen muchos otros personajes allí, ¿no? Y ellos van a ser importantes. Entonces, repetimos, todos esos personajes que aparecen allí en los relatos de infancia son personajes que son los representantes del tiempo de Israel, cuando Dios les dio las promesas a través de los profetas y les dijo que Él les anunció pues la salvación. Eh, y, y luego viene pues el tiempo de Jesús, que el tiempo de Jesús, como decíamos, va del capítulo 4 hasta el final del Evangelio, ¿no? Donde se concretiza pues toda esa promesa en la vida de Jesús, en la actividad de Jesús y en todo lo que él va, en todo lo que él va a enseñar, ¿no? Ese es el tiempo de Jesús. Pero luego, en la tercera parte de Hechos de los Apóstoles, para que ustedes puedan leer Hechos de los Apóstoles, ya que leyeron el Evangelio de Lucas, ahora ya como cuestión personal, léanse Hechos de los Apóstoles para que completen la obra, ¿no? Ya como cuestión personal. Y se van a dar cuenta cómo eh, eh, pues Hechos de los Apóstoles continúa. Entonces decimos acá, es el tiempo de la iglesia, ¿no? Es el tiempo de la iglesia y donde está como protagonista, mayor protagonista, pues el Espíritu Santo, ¿no? Entonces miren de manera interesante, no estamos hablando de la Trinidad, aunque está presente, pero claro, el término Trinidad es anacrónico porque eso se utilizó más adelante en la iglesia en algunos concilios, pero bueno, lo que estamos diciendo es que miren de manera interesante, en el tiempo de Israel, ¿quién está presente? El Padre, ¿cierto? Que fue el que dio la promesa de salvación. Claro que el hecho de que esté aquí en el tiempo de Israel no quiere decir que aquí desapareció, ¿no? Él continúa, pero de manera importante, el Padre está presente en el tiempo de Israel. Sus designios salvíficos se realizan en el Hijo, Jesús de Nazaret, pero luego siguen manifestándose en el tiempo de la iglesia con la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que va a dirigir la misión, de hecho, Él es el que dirige la misión. Entonces, miren que toda la historia de la salvación, como Lucas la ve y como Lucas la presenta, ¿no? Entonces, hay una armonía, si se quiere, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, aunque no quiere decir que el Espíritu hasta aquí aparece, porque el Espíritu también está muy presente aquí en el tiempo de Israel, ahí aparece. Ahí en esos relatos de infancia está muy presente el Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, en Israel, no como en la nueva administración con Jesús, ¿cierto? Y luego en el tiempo de la iglesia, pero el Espíritu está presente, el Espíritu está presente y Jesús está presente como en promesa, dijéramos, para el pueblo de Israel, ¿no? Se levantará de ti uno que será, que salvará al pueblo de sus pecados.
¿no? Y luego allí también es anunciado por el Espíritu Santo, es concebido por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo también está presente en el tiempo de Israel, está muy presente en el ministerio de Jesús, supremamente presente en el ministerio de Jesús, pero se ve de manera mucho más explícita en el tiempo de la iglesia. Entonces, esta concepción de la salvación, Lucas la presenta en estos tres periodos, ¿sí? Es muy bello, me parece bellísimo. Levantó la mano Albeiro. Adelante, Albeiro. No, profe, sino que me preocupó bastante cuando vi que dijiste el Padre en la era de Israel, luego Cristo en la obra más adelante y luego el Espíritu. Me preocupó porque, pero luego usted lo explicó ya, y usted sabe por dónde iba. Es que hay un error con relación a la Trinidad de un señor que habla de la era de Dios, la era de Jesús, y esta era como del Espíritu Santo, que parece que hace la fracción, parece que hace la separación. Estaba Ah, viendo un ok. libro acerca de la Trinidad. Y como me preocupé, luego, pero yo digo, "Ok, ya". Ah, bueno, Albeiro, sí, tranquilo. Claro, tú dirías, uy, no, Dios mío, ¿cómo así? Sí, no, solo que se ven más presentes, ¿no? Se ven más presentes, pero lo cual no significa ni que el Padre no esté acá y que no esté acá, y que el Exactamente. Espíritu Santo no esté acá y no esté acá. O sea, todos, o sea, el plan de salvación es de los tres, solo que ¿cómo se dije? Como que se realza el actuar, dijéramos, de alguna manera en cada uno de estos tiempos, pero obviamente, como decíamos, miren que en el tiempo de Israel, si leemos, ustedes ya lo leyeron, pero nuevamente ya, digamos que con esta visión que estamos explicando acá de esta teología, volver a leer toda la obra lucana, toda, Lucas Hechos, eso es una cosa bárbara, es espectacular. Es espectacular de ver cómo el plan de salvación está así, solo que Lucas lo muestra en tres fases, pero en tres fases como lo explicamos, ¿no? No porque sean fraccionadas, sino en tres fases. Y el Espíritu Santo pues está presente en todas y el Padre está presente en todas y Jesús está presente en todas, porque no podemos decir que en el tiempo de la iglesia Jesús ya no esté presente. Es cierto que Él ascendió, pero Él sigue estando presente, el resucitado sigue estando presente en medio de la comunidad y lo hace presente el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo lo hace presente. Mm, sí, Él sigue estando presente. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Pero gracias, Albeiro, por la acotación. Bien, no sé si alguien más tuviera algo más con respecto a esto que estamos diciendo, que hemos dicho con relación a cómo Lucas presenta la historia de la salvación. ¿Alguna acotación, alguna pregunta? Todo está claro, digamos. Claro, cuando uno entra, ay Dios mío, es que el tiempo es como cierto, pero cuando uno entra y lee todo el Evangelio de Lucas y va pasando por cada una de sus páginas, se saborea mucho más. Cuando uno pasa por todas las páginas y lee todo Hechos de los Apóstoles, se saborea mucho más y se entiende mucho más. Eso también pasa pues con los otros, ¿no? Con Mateo, con Marcos. Muy chévere. Luis Fernando dice, el ayudador perfecto es el Paráclito de Dios. Sí, claro, el Espíritu Santo está presente todo el tiempo. Estuvo presente también. Pues es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo, es Dios en su unicidad, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Dios en su unicidad, pues no puede estar el uno sin el otro, porque, pues, ¿cómo? O sea, no es la unicidad de Dios, o sea, eso no se puede separar. Eh, hablando de la unicidad de Dios, bien. Bueno, ¿qué más podríamos decir con respecto aquí a lo de la salvación? Bueno, bueno, esta es otra cosa y es el alcance universal de la historia de la salvación. ¿M? El alcance universal. Lucas presenta, en Lucas encontramos un universalismo. ¿Y a qué nos referimos con universalismo? Nos referimos a que la salvación se abre tanto para los gentiles, pero también para los paganos, ¿no? Para los samaritanos y pues obviamente también para los paganos. A eso nos referimos con la universalidad
o el universalismo aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero bueno, también obviamente en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces se ve, pues por ejemplo en el Evangelio se describe el comportamiento de Jesús con otros representantes de todas las clases sociales. Entonces mencionamos a los samaritanos, tenemos que mirar a los publicanos, aunque son parte del pueblo de Israel, pero eran de esas ovejas descarriadas y perdidas, ¿no? Pero Jesús tiene contacto con los publicanos. Ahí hay dos tipos de publicanos. Está Leví, que era de los publicanos que recogían pues los impuestos de aduana y todo ello, pero también está Saqueo, y Saqueo está por encima de Leví, porque Saqueo viene a ser como el líder, dijéramos, el líder de todos los demás publicanos, ¿no? Entonces, también, pues, obviamente, Jesús está con los pecadores, la parábola del hijo pródigo que habíamos dicho, está con las mujeres, ahí dentro de las mujeres hay muchas mujeres que le seguían, dentro de ellas destaca María y Marta, pero también está la mujer encorvada, en las parábolas, la mujer que pierde la moneda, la viuda insistente en la parábola de Lucas 18, la viuda pobre que ha dado todo lo que tiene en Lucas 21, las mujeres de Jerusalén que dice que lo seguían y que ellas financiaban. O sea, en Lucas hay gente con plata. No solamente los pobres, sino también los creyentes. Había mucho creyente que tenía buena posición económica y eso se ve tanto en Lucas como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pues con los pobres también, obviamente, ¿no? Entonces con los malhechores, inclusive estando en una cruz, el momento más significativo, si se quiere, es cuando ahí están los malhechores crucificados con él, y que la salvación se le da a uno de ellos, ¿no? Al que lo acoge. Y que Dios le dice, bueno, te aseguro, Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces su salvación, a eso nos referimos con el universalismo, el alcance universal de la historia de la salvación en Lucas, ¿no? Porque la salvación supera, ¿no? Toda clase de distinciones sociales también, pero no solamente distinciones sociales, sino también de étnicas, ¿no? Étnicas, porque fíjense que en Hechos de los Apóstoles, y no solamente en Hechos, Jesús también predica a gente que no es judía, y que también lleva la salvación. Pero también en Hechos de los Apóstoles, pues ahí entra Cornelio, que es el representante de los paganos, ¿no? Cornelio es el representante de cómo la puerta se abre a todos los paganos y gentiles que también tienen la posibilidad de entrar a formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del alcance universal. Entonces la salvación de Dios, al entrar en la historia humana, crea un movimiento dinámico que desborda las viejas fronteras del pueblo de Israel, ¿no? Desborda, va más allá. La salvación es universal, no es solamente para unos poquitos, la salvación es para todos y es universal. Eh, Adriana dice desde la genealogía de Jesús que presenta Lucas que va hasta Adán, hijo de Dios. Exactamente, Adriana, sí, exactamente. O sea, va mucho más, es para la humanidad, porque Adán significa humanidad, ¿no? Adán significa humanidad. No solamente el nombre, pues, bueno, del primer hombre, como lo presenta Génesis, sino que Adán también tiene ese sentido de humanidad varón y hembra, ¿no? Humanidad varón y hembra. Entonces, a eso nos referimos con la universalidad de la historia de la salvación que Lucas presenta allí. Bueno, entonces digamos que así a grandes rasgos, esta es la teología de la salvación, de la historia de la salvación en la obra lucana, Lucas Hechos, en la obra lucana. Bueno, no sé si hasta aquí habría alguna pregunta o todo quedó bien para pasar mm, a la siguiente línea teológica. Parece que todo quedó bien. Bueno, eh, muy bien. La otra es solamente una palabrita para hablar de la escatología. Entonces, aquí la salvación no son únicamente actos existenciales, como para llenar los vacíos existenciales. No solamente es eso, y como desarraigados de toda la historia, no.
Es decir, la esperanza escatológica debe ir de la mano con la vida cotidiana. Así es como Lucas concibe la escatología. O sea, no solamente es, pongámoslo en términos un poquito más sencillos si se quiere, o sea, la salvación no solamente es esa esa experiencia existencial que se vive en ese momento en que la persona, como dijéramos, como que experimenta, pongámoslo así, ese milagro de la conversión. No solamente es ese, a eso me refiero con los actos existenciales. O sea, como todas las experiencias que nosotros decimos, nosotros usualmente en lenguaje, mm, en la jerga, dijéramos, en la jerga evangélica, nosotros usualmente decimos o tenemos, expresamos cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Y decimos, es que cuando yo recibí al Señor como mi Salvador, me pasó esto, me pasó lo otro. A eso me refiero con el acto existencial. Es ese momento que todos podemos decir, que todos podemos dar testimonio y decir ese momento que para nosotros fue glorioso, en que sentimos y experimentamos que eso no se puede explicar con palabras, pero que se siente el gozo de la salvación, que el Señor ha llegado a mi vida, me ha liberado, he sentido, uno habla así, ¿no? Pero es eso, pero eso va más allá, no solamente se puede quedar en en esa experiencia, porque eso no se puede, no puede estar desarraigado de toda la vida histórica del creyente. Entonces, por eso el creyente empieza a vivir en orden hacia el final, empieza a configurar toda su vida en orden hacia esa escatología final, hacia esa plenitud en la vida cotidiana. Entonces, esa experiencia obviamente tiene que estar muy encarnada en la historia, en la vida cotidiana, ¿no? Tiene que estar ahí en la vida cotidiana e ir caminando pues hacia la plenitud, ¿no? Que es la escatología. Entonces Lucas traslada la espera de una parucía inminente a las preocupaciones de la existencia diaria de la comunidad. ¿Mm? ¿Cómo debe ser la existencia diaria de la comunidad? Entonces, la comunidad tiene que vivir una existencia, una cotidianidad, esperando la parucía o la segunda venida del Señor, ¿no? Entonces, en este camino, pues aparece el Espíritu desde comienzos de la narración de Lucas como la presencia de Dios creativa y profética en la vida de Jesús, ¿no? El Espíritu actúa ya antes del nacimiento de Jesús, mire, en los relatos de infancia. Con motivo de su presentación en el templo, en el tiempo de Jesús, el Espíritu guía el ministerio del protagonista y en el tiempo de la iglesia se produce una efusión del Espíritu sobre la comunidad judía cristiana de Jerusalén, pero luego más tarde sobre todos los convertidos del paganismo. Porque si ustedes se dan cuenta, el hecho de Pentecostés se repite por lo menos tres veces en Hechos de los Apóstoles, no solamente en el capítulo 2. En el capítulo 2 para los de Jerusalén, pero luego se va a repetir entre los samaritanos, pero luego se va a repetir entre los paganos. ¿Por qué tres veces? Y ya no se repite más. O sea, ¿por qué? Porque ese es el inicio de la iglesia. Y es una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y el Espíritu Santo, pues obviamente, es el que sella la iglesia. La iglesia no puede empezar su ministerio por eso Jesús les dice, vayan a Jerusalén y permanezcan allá. O sea, todavía no pueden hasta que el Espíritu, no sean investidos del Espíritu Santo. ¿Mm? Es el Espíritu Santo el que lleva, el que va a dirigir, pues es gracias como, digamos, cómo lo decimos? Porque ahí también hay diferencias teológicas en las comunidades protestantes y evangélicas. Porque es que pero bueno, no me quiero meter como en las diferencias. Mm, pero bueno, más allá de las diferencias, la efusión del Espíritu Santo es el sellamiento, digamos, del Espíritu Santo a su iglesia. La iglesia ahí comienza, ¿no? Con el sellamiento del Espíritu Santo. ¿No? Y bueno, eso es importante mencionarlo. Entonces, la escatología no es el punto importante para Lucas. Claro, no es que no le importe, pero no se centra en eso, sabe que está, ¿cierto? Hay que esperarla,
pero la concibe como una realidad que provoca una actitud de espera. Si se dan cuenta o recuerdan que aquí tiene un punto de contacto con Mateo, ¿no? Porque recordemos que en Mateo, en las parábolas del reino, capítulos 24, en el discurso escatológico, en los capítulos 24 y 25, hay unas parábolas del reino allí, unas parábolas escatológicas, perdón, parábolas escatológicas donde se dice cuál debe ser la actitud del creyente mientras espera la segunda venida de Cristo. Que lo importante no es cuándo va a venir, ya se sabe que va a venir, porque esa es la esperanza del creyente. Él va a venir, pero mientras Él viene, el énfasis que pone Mateo en las parábolas escatológicas y Lucas también, ahí tiene un punto de contacto, es cómo esa espera, esa escatología provoca una actitud de espera, pero no una actitud de espera, ya lo hemos dicho y lo dijimos cuando explicamos Mateo, pero en Lucas también es una actitud de una espera activa, no pasiva, sino es viviendo, viviendo el reino de Dios, ¿no? Estableciendo pues el reino de Dios. Bien, entonces su advertencia a los cristianos contemporáneos puede resumirse en que no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha reservado a su autoridad. Eso lo dice en Hechos 1:7. Pero su reto a vivir una vida auténticamente cristiana no ha perdido completamente la dimensión escatológica tampoco, claro, no la pierde, no pierde la dimensión escatológica. O sea, está la exigencia del creyente que va viviendo, ¿cierto? Para esperar. Y espera, esa es la esperanza del creyente. Todos vivimos en esa espera, pero es una espera sin angustia, es una espera sin cuándo será. No, ya se sabe que sí, porque esa es nuestra esperanza, pero es una espera activa de alegría, es una espera de vivamos la vida creyente, no es un reto, vivámosla. Y entonces la vida creyente, pues obviamente tiene la dimensión escatológica. ¿Por qué? Porque pues va caminando hacia allá, ¿no? El creyente va caminando hacia la plenitud del reino, ¿no? Entonces por eso la vida misma tiene una dimensión escatológica, la misma vida del creyente, la misma exigencia de vida del creyente, ¿no? Tiene esa dimensión escatológica. Entonces, esa es la concepción, así como a grandes rasgos, la concepción escatológica de Lucas, ¿no? La concepción escatológica de Lucas. Bien. Luego vamos a hablar, pasamos a la siguiente línea teológica que es importante y es la cristología. Entonces, según la presentación lucana, pues bueno, lo primero que habría que decir, pues Jesús es un judío de Palestina, nació en Belén de Judá, ahí lo tenemos en los dos primeros capítulos de infancia, Lucas 2:6 al 7. Lucas 1:27 dice que es un descendiente de David. En Lucas 4 dice que es criado en Nazaret, que en Hechos 2:22 dice que es un hombre que Dios acreditó entre vosotros en el discurso de Pedro y que Dios lo acreditó y que realizó por medio de él muchos milagros, signos y prodigios, ¿no? También, pues, ¿qué más nos dice antes entonces, bueno, hay unos aspectos muy, muy importantes aquí, y es que trascienden, pues, la pura condición humana también, ¿no? Si bien es cierto todo lo que acabamos de decir, no obstante, junto a esos rasgos genéricos de la personalidad que acabé de mencionar, genéricos, ¿no? Generales, pues, ¿no? Lucas tiene otros aspectos que van mucho más allá también de esa pura condición humana. Y el primero que tenemos acá es la concepción virginal por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el dato de la concepción virginal aquí en Lucas, eh, de manera muy interesante, como les decía al inicio, también está en el Evangelio de Juan, ¿no? Pues no así, no así, pero obviamente el Evangelio de Juan habla de la preexistencia y de la entrada pero no habla pues de la concepción virginal, pero sí habla de cómo ese lobo se hizo carne. Bueno, es interesante, pero bueno, pero acá el dato virginal
pues también se habla por contraste también del caso de Juan Bautista, ¿no? Porque Juan Bautista, perdón, es hijo de padres ya ancianos, y aparte de eso, pues su mamá ya era estéril, o sea, era estéril, o ya era, no, era estéril, ¿no? Entonces ahí como por contraste. Pero él es nacido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Por otro lado, el 2 se habla del ministerio público esencialmente guiado por el Espíritu Santo, y ahí están algunas de las citas. Entonces, la presencia del Espíritu en relación con el bautismo también está en la tentación de Jesús. Pues que ya claro, esto había aparecido en Marcos también, pero Lucas es el único, aunque su fuente es Marcos, de todas maneras Lucas es el único de los tres evangelios que pone de manera mucho más, eh, o que resalta o pone de relieve mucho más la acción del Espíritu Santo durante ese ministerio público de Jesús, ¿no? Lucas lo hace más que Mateo y que Marcos, ¿no? En un tercer momento que lo tenemos acá, se muestra la estrecha relación con el Padre. Lucas también muestra mucho eso en estas citas que están acá, ¿no? Lucas muestra todo el tiempo la relación que Jesús tiene con el Padre, que por eso es que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos. No, o sea, sí, si nosotros queremos, o si me permiten, es que esto me parece tan bonito, porque si me permiten como la actualización, si nosotros queremos tener una relación, digamos como que deseamos tener una relación con el Padre, miremos el Jesús lucano. El Jesús lucano se muestra la relación mucho más cercana de Jesús con su Padre. Ese es el paradigma, es el ejemplo de una relación con Dios, ¿no? El Jesús lucano. Luego, en un cuarto momento, pues está la resurrección de entre los muertos, que aparece pues en estas citas bíblicas, pero tanto en el Evangelio de Lucas como en los Hechos de los Apóstoles también se afirma el hecho de la resurrección. En Hechos 1:22 también es uno de los, por ejemplo, en Hechos 1:22, para que quien fuera a ocupar el cargo de Judas, que ya no está, una de las condiciones o de los requisitos era que ese hubiese sido testigo de la resurrección. Entonces, eso era importante para poder desempeñar. Ahora, es interesante, aunque no estamos en Hechos de los Apóstoles, pero pues lo estamos mencionando porque es indispensable, o sea, imposible no mencionarlo, pero, pero cuando uno mira, bueno, uno preguntaría, bueno, ¿por qué se tuvo la necesidad de reconstituir nuevamente a los 12? Porque ya después que ellos murieron, ya no se volvieron a reconstituir. No, ese momento era importante que los 12 estuvieran. Y era importante porque en el pueblo de Israel había 12 patriarcas. Ellos, y el número 12 también es un número simbólico que significa pueblo de Dios. Entonces, los patriarcas fueron los representantes del pueblo de Dios, eran 12. Ahora, acá se necesitan otra vez que se reconstituyan los 12 apóstoles como los nuevos representantes del pueblo de Dios. Por eso, como todavía no ha llegado sobre ellos el Espíritu Santo, es necesario que para que se reconstituya el pueblo de Dios, se necesitan los 12 completicos, porque es el número también simbólico del pueblo de Dios. Ya después, pues los fueron matando y ya no hubo necesidad de eso, pues obviamente, ¿no? Bueno, estamos hablando de la resurrección en todos estos pasajes que aparecen aquí. Entonces, también en el capítulo 24, Lucas muestra las manifestaciones del resucitado, pero Lucas subraya la realidad de la resurrección, porque esa realidad de la resurrección, cómo la subraya? Porque cuando él se manifiesta a sus discípulos, ellos creen que es un fantasma, dice, pero Lucas
Lucas quiere resaltar que es tan real que Jesús ha resucitado, que Jesús no necesita eso porque está en otra, como diríamos, como en otra realidad, ¿cierto? Sin embargo, él les dice, deme pan y carne y come con ellos, no porque el resucitado lo necesite, pero es para resaltar y mostrar la realidad de la resurrección, ¿no? Y entonces por eso lo hace, ¿no? Lucas tampoco presenta, o sea, no es un fantasma, por eso hace eso, pero también Lucas jamás presenta la resurrección de Jesús como una revivificación, o sea, como un retorno de su naturaleza, así como por ejemplo el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo, que esas son reanimaciones o revivificaciones, pero no son resurrección. La resurrección es otra cosa, ¿no? La resurrección tiene otra connotación y el único resucitado es Jesucristo. Él es las arras de la resurrección y que todos los creyentes pues esperamos, esa también es nuestra esperanza, resucitar juntamente con Cristo. Es una transformación, ¿no? Es una transformación. Entonces, pues eso también lo resalta, eso también lo resalta Lucas. Bueno, por ejemplo, en Hechos también, ¿no? En Hechos de los Apóstoles 9, por ejemplo, desde esa gloria en la que está el resucitado, pues también sale al encuentro de Saulo, ¿no? En el camino a Damasco, sale al encuentro y tiene pues allí una experiencia. Entonces, bueno, la otra manifestación se da a los discípulos de Maús, que ya la habíamos mencionado, la otra manifestación se da en Lucas 24 a los 11, que ya la habíamos manifestado también, o lo habíamos mencionado. En Hechos de los Apóstoles 1:3 también se habla de la manifestación del resucitado. Allí dice que por lo menos se apareció a 40 durante 40 días, a cuarenta que se dejó ver pues por ellos. Em, y bueno, eso con respecto a la resurrección, ¿no? Entonces, para que vayamos mirando la cristología, cómo se va presentando pues la cristología, ¿no? Cómo Lucas la va presentando. Y luego acá en el 5 que habla de la ascensión, está aquí en el Lucas 24:51 y en Hechos 1:9, porque así como termina Lucas, así comienza Hechos, que también se habla de la exaltación a la derecha del Padre, ahí en Hechos 2:33 y en el capítulo 5:31 también. Entonces, eh, es interesante este término de ascensión también, ¿no? Porque eh, es una manera también como de unir, dijéramos, mm, Lucas y Hechos, ¿no? Lucas y Hechos. Así como termina, repito, Lucas, comienza Hechos, contando, como para unir, como para unir los acontecimientos, ¿no? O sea, la iglesia continúa, como decíamos hace 8 días, la iglesia no fue un grupito que apareció ahí de un momento para otro, ¿no? Sino que la iglesia está enraizada en Jesús de Nazaret. Ella tiene sus raíces en Jesús, ¿no? No es una iglesia, digamos, es un grupo que no apareció ayer, sino es un grupo que tiene sus raíces en el Señor y que es de antaño. Y que recordemos que hace 8 días decíamos que, porque también Lucas está interesado en mostrarle al Imperio Romano que esta es una religión lícita, no ilícita, sino lícita, porque tiene todo un patrimonio, ¿no? Entonces, es interesante entonces cómo se va resaltando pues la cristología también aquí de Hechos. Habría pues muchas cosas más que decir, ¿cierto? Porque pues obviamente la cristología es mm, toda una teología y cómo se va presentando Cristo allí, los títulos cristológicos que se le van dando como el Hijo del Hombre, el Salvador, que es el Hijo de Dios, que son de los títulos cristológicos bien importantes allí, ¿no? Y que hemos resaltado por lo menos dos bueno, tres, el Hijo de Dios, el Salvador, el Hijo del Hombre, el profeta también, ¿no? El siervo también.
se le dice el rey también, que lo habíamos mencionado quizás en algún momento. Otros títulos cristológicos que se le dan allí, pues hijo de David también, el santo también se le dice a él, ¿no? El juez, el justo, el maestro, son dentro de los títulos pues que se dan a Jesús allí en todo el Evangelio de Lucas, ¿no? Bueno, y que también se le dan en Hechos de los Apóstoles, sobre todo en los discursos, en el discurso de Pedro, en el discurso de Esteban, ¿no? Ahí hay títulos cristológicos para Jesús, ¿no? Entonces, bueno, está muy presente. Hablando del espíritu, que dijimos, esta es una de las teologías, ya la hemos resaltado y resaltado, pues Lucas es el que mayor le da importancia a la figura del espíritu. Es una realidad que atraviesa toda la narración, como decíamos, aunque está dividida en tres periodos, atraviesa toda la narración porque está en el periodo de Israel, periodo de Jesús y periodo de la iglesia. O sea, lo atraviesa, ¿no? Y que obviamente se ve mucho más presente en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles. Entonces, miramos que en el Evangelio de Lucas está 17 o posiblemente 18 veces el espíritu, la presencia del espíritu allí, ¿no? Pero en el libro de los Hechos, la presencia del espíritu es absolutamente arrolladora. Así por encima está 57 veces. Eso nos indica mucho, porque esas estadísticas nos hacen pensar, eh, dijéramos, en dirección a uno de los temas centrales de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y que es la presencia ahí pues del Espíritu Santo. En los relatos de infancia ya habíamos dicho que se acumula 7 veces el Espíritu Santo, que están en los dos capítulos de infancia, pero luego también en los capítulos 3 y 4 el Espíritu aparece de manera muy importante allí en Lucas. Aparece 4 veces en los capítulos 10 al 12, que de los capítulos 10 al 12 recordemos que también es cuando Jesús inicia su largo viaje hacia Jerusalén, ¿no? Y en Lucas 24, ese es otro punto de conexión entre Lucas y Hechos. En Lucas 24 él dice, bueno, ahora yo os voy a enviar la promesa de mi Padre. Y esa promesa de su Padre está en el comienzo de Hechos 1:4, ¿no? Que ahí también se menciona la promesa del Padre, pues que es el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que lo que Lucas pretende es que en esos acontecimientos, digamos, importantes de la vida de Jesús, en esos momentos importantes de la vida de Jesús, el Espíritu Santo siempre está allí presente. Y esa es la intención de Lucas y que se va a manifestar en todos esos paralelos que Jesús tiene ahí en su vida, como el bautismo, la tentación, la visita a Nazaret, el tiempo de la iglesia, la ascensión, el Pentecostés, bueno, desde el mismo tiempo de Israel, ¿no? Entonces, la presentación lucana, pues, del Espíritu Santo, pues, está también en línea con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento recordemos que el Espíritu Santo está presente, solo que no habla de Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu no era para todo el pueblo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era solamente para algunos personajes que eran elegidos por Dios para tareas específicas. Entonces, recordamos a los jueces, por ejemplo, o recordamos a los profetas. Dice el Espíritu de Dios llena al profeta y el profeta pues da el oráculo o el mensaje de Dios, pero está pues el Espíritu Santo allí. Y sobre todo, miren, Isaías 61 y Joel 2. Isaías 61 y Joel 2, estos dos, Isaías 61 del 1 al 2 y Joel 3, 1, 2, son los pasajes del Antiguo Testamento que han ejercido un mayor influjo en la presentación lucana del Espíritu. Esos dos pasajes son los pasajes más, eh, más importantes, si se quiere.
que han influenciado demasiado esa presentación lucana del Espíritu, ¿no? Entonces, la función que desempeña el Espíritu Santo en toda la obra lucana es fundamental, ¿no? Es absolutamente fundamental en toda la obra lucana. Entonces, Lucas pues lo desarrolla de manera muy, muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Ah, bueno, esta otra línea que hablábamos del camino, ¿no? La línea del camino. Esa es una de las líneas teológicas de Lucas y que está muy presente, es muy interesante, porque Juan Bautista empieza diciendo que él va a preparar el camino del Señor y justamente cita un texto de Malaquías, ¿no? De Malaquías. Él va a preparar el camino del Señor. Luego también María se pone en camino, ¿no? María se pone en camino. Jesús crea el camino de Dios al que abre con su propia vida y su propia existencia. Entonces, fíjense que el camino tiene que ver es más metafórico, dijéramos, ¿no? Jesús se pone en camino, María se pone en camino, Juan Bautista prepara el camino del Señor. ¿Por qué María se pone en camino? Porque María escucha en la anunciación y ella abre el corazón y dice que se haga en mí según tu palabra. O sea, se pone en camino. Pero Jesús también se pone en camino para que el plan salvífico de Dios eh, esté presente. Jesús recorre su propio camino en su ministerio, todo un camino de liberación, todo un camino de paz, y es un camino que le lleva a la resurrección. En Hechos de los Apóstoles también tenemos todo el camino que ahora va a ser la iglesia y cómo en ese camino va a estar presente el resucitado y acompañará. Y la iglesia está en camino, ¿no? Todos estamos en camino. Por eso es una teología del camino, en donde Él ha salido a nuestro encuentro y nos ha puesto en camino, nos ha puesto en camino en dirección hacia esta escatología final, hacia un camino de vida, hacia un camino de transformación, hacia un camino de configuración con el Señor. Entonces, la teología del camino es otra de las teologías muy bellas en Lucas y que obviamente pues están ancladas a todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, esta es otra de las líneas teológicas de Lucas. Bien, vamos a ver si tenemos algo más. Lo enseña Lucas también en el capítulo 20 versículo 21 y en Lucas 4:38 y en Lucas 13:33 enseña acerca del camino, ¿no? Después de la resurrección, Jesús continúa caminando con sus discípulos, ¿no? Como protagonista del camino de la iglesia también, ¿sí? Porque como decimos, el hecho de que Jesús haya ascendido a los cielos no significa que ya no está presente. Él sigue acompañando a su iglesia. Él sigue estando presente en medio de su iglesia y es el Espíritu Santo el que lo hace presente, ¿no? Por eso nosotros como comenzamos con cada uno de los evangelios, es como cada comunidad hace presente o hace memoria de Jesús. Y eso es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que digamos, pues aquí no lo dice así en los evangelios, pero por ejemplo en el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo es aquel que acompaña y el que recuerda todo lo que Jesús enseñó y el que revela o aclara, si se quiere, todo lo que Jesús hizo y dijo. Entonces, el Espíritu Santo está muy presente y hay algo muy bonito. Yo sé que no estamos en el Evangelio de Juan, pero hay un texto en el Evangelio de Juan, a ver si lo ubico acá en la Reina Valera. A ver, en que Juan cuando está en los discursos de adiós, em, en los discursos de adiós, en el capítulo 16,
pues en donde está hablando de la obra del Espíritu Santo. Pero es que hay un texto que dice, a ver si lo encuentro acá. Bueno, Jesús todo el tiempo está diciendo que Él y el Padre son uno, ¿no? Él y el Padre son uno. Eh, pero luego dice que, mm, que estoy buscando acá el texto, ¿dónde es No es que? en Juan 17. Sí, Juan 17 habla de Él y yo somos uno, pero es que hay un texto, a ver si ese es Juan 17, porque dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Esa es una afirmación demasiado grande, ¿no? Demasiado grande, porque dice no solamente Jesús está en el creyente, ha inhabitado el creyente como lo presenta Juan. Ah, ya lo encontré. Ah, no. Como lo presenta Juan, eh, 14:23, profe. 14:23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Sí, eh, sino que hay un texto donde también habla del espíritu, o sea, haremos morada, todos, ¿no? Y entonces es interesantísimo porque el creyente es inhabitado por Cristo y al ser inhabitado por Cristo en la unicidad de Dios, pues Dios también entra a inhabitar al creyente, pero el Espíritu Santo también inhabita al creyente. Esa es una afirmación gloriosísima, ¿no? O sea, cómo el creyente tiene que permanecer en Cristo y, y el creyente se convierte en la morada. Eso es una cosa súper fuerte, ¿no? Se convierte en la morada. Sí, claro que es anacrónica la palabra, pero la voy a utilizar. En la morada del Dios Trino. No solamente el Espíritu Santo habita en el creyente, sino Dios en su unicidad. Padre, Hijo y Espíritu habita el creyente, ¿no? Entonces, pues bueno. Estas son las principales líneas teológicas del Evangelio de Lucas. Ya mencionamos una de ellas también en la vida del creyente, que es la oración que debe ser importante. Por otro lado, pues también cómo debe ser la actitud del creyente frente a las riquezas, que esas son enseñanzas que Jesús va a dar del capítulo 9 en adelante, ¿no? Bueno, cuando Jesús va subiendo pues a Jerusalén, el cuidado de cómo el creyente, decíamos que en Lucas está, pues obviamente están los pobres siempre, ¿no? Y Jesús y Dios han hecho una opción preferencial por los pobres. Eh, pero en Lucas está muy presente también, hay mucha gente de plata y Lucas o Jesús, digamos, se dedica también a enseñarlos a ellos, como la distribución de los bienes, cómo debe ser, eh, mm, la comunidad eclesial, la disposición frente a las riquezas, cómo debe ser, cómo frente a esos bienes materiales, cuál debe ser esa postura, ¿no? Esa postura. Y pues obviamente hay varias parábolas de ello, ¿no? Varias parábolas de ello. Entonces, bueno, es muy interesante. Ustedes que ya leyeron el Evangelio de Lucas, pues está bien explicitado ahí las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de la misión también, cómo se debe hacer la misión. Cuando los manda, repito, en el Evangelio, les dice no lleven esto, no lleven lo otro, vayan ligeros, no saluden así, ta, ta, ta. Pero luego en el segundo envío, ya terminando el Evangelio de Lucas, les dice, ahora sí apréstense, ¿no? Lleven una alforja, lleven, entonces uno dice, ¿por qué en uno le dice que no lleve y en el otro sí? Pues porque evidentemente en el otro ya comienza la iglesia a caminar, ¿no? Ya comienza la iglesia a caminar y va a tener que afrontar persecución. Y entonces tiene que alistarse para ese camino, ¿no?
Entonces, pues bueno, estas son entonces de manera general, las, terminamos con esta, ay, terminamos con esta diapositiva. Ay, no sé qué es eso. Bueno, terminamos con esta diapositiva, que no sé qué, porque me fui por allá, aquí, la salvación, ¿no? Entonces, la obra, Lucas Hechos, repite más veces el tema de la salvación que el resto del Nuevo Testamento. Jesús aparece como la respuesta a los deseos íntimos de la humanidad. Jesús es el cumplimiento de la salvación prometida. Y con esto, pues entonces, terminamos. Creo que apenas nos dio el tiempo y eso que tuvimos dificultades que la plataforma nos sacaba y nos sacaba y nos sacaba. Con este nuevo link, pues pudimos dar la clase, gracias a Dios. Estaba preocupada por eso, pero bueno, gracias a Dios pudimos terminar eh, eh, Lucas. Entonces, pues con la clase de hoy damos por terminado entonces los evangelios sinópticos, este curso que trató de los evangelios sinópticos de manera general por lo pronto, pero bueno, ahí está como las herramientas para luego entrar nuevamente con todos estos elementos a saborearse cada uno de los evangelios. Y como decimos, aunque tocamos hechos, pero Hechos también. Ese es para otro curso. Lucas Hechos es para otro curso solitos, porque tiene una riqueza. Bueno, cada uno de los evangelios de por sí. Mateo debiera ser un solo semestre, Marcos un solo semestre, porque esto es una cosa bárbara. Y Lucas Hechos, todavía un semestre se queda cortico para Lucas Hechos, pero bueno, se aborda, hay que leer mucho. Entonces, pues nada, fue un gusto conocerlos, amados hermanos y hermanas en Cristo, fue un gusto conocerlos y haber estado con ustedes este semestre, acompañando pues esta asignatura de Evangelios Sinópticos. Entonces, les deseo, digamos, un fin de año muy bendecido con sus familias. Y bueno, disculpen por ahí, siempre a veces se atravesaron las dificultades técnicas y tecnológicas, pero bueno, eso no impidió para que pudiéramos finalmente terminar y abordar todo nuestro curso como se tenía planeado. Entonces, pues bueno, un abrazo para todos y para todas. Recordemos que hoy pues es la fecha para subir el último trabajo que es el de Lucas. Ya vi por ahí que hay algunos mandaron, no los he calificado, esperando un poquito a que todos terminen de enviar y ya sería pues la última calificación. Ustedes tienen sus notas, de cada uno sacamos 5 notas y pues ahí están en la plataforma de cada uno de los trabajos que hicimos. Entonces, con muchísimo gusto, Dairo, y bueno, un abrazo para todas y todos. Profe, muchas Muchas gracias. gracias. Que Dios la bendiga. Su pasión y su amor Muchas por los gracias, evangelios profe. nos contagia, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, mi Adriana Bella, con mucho gusto y como decimos nosotros los protestantes, todo para la gloria del Señor, claro que sí. Sí, entonces un Profe, abrazo. muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. Aprendimos bastante. Gracias por tu bella forma de ser y bueno, y por ser tan paciente. Muchas Gracias. gracias. no, a ustedes también, gracias. Gracias Gracias, profe. Muchas Bendiciones. bendiciones. por tener Gracias. esa Amén, paciencia y amén, me gustó mucho. Ya está amén, mi hermanita. haciendo las evaluaciones. Ay, sí, bueno, mi hermanita Yamil. Entonces, un abrazo también. Gracias a ustedes por la paciencia a veces con estas tecnologías que a veces nos atropellan, pero bueno, ahí la sacamos a él. Entonces, un abrazo y muchas bendiciones del Señor. Feliz año y bueno, y felices, yo digo felices fiestas. Nosotros, pues, no importa que Jesús no haya nacido, lo importante en esta fecha, eso es lo de menos. Lo importante es que Él entró a nuestra historia como un niño y es lo que recordamos en estas fechas. Así que disfrutémoslas. No sé si ustedes lo celebran, pero disfrutémoslas. Y que el Señor nos bendiga a todos y a todas. Feliz noche. Bueno, profe. Amén, Gracias. amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Feliz noche.